Ahora mismo me defino más como transgénero, porque no creo que... ¿Qué es transgénero? Es algo que está más allá de la feminidad y la masculinidad. ¿Qué está más allá de la feminidad? ¿Cómo te sientes? En 2012, el programa Carta Blanca emite una subyugante conversación entre Alejandro Jodorowsky y el filósofo Paul Preciado, en aquellos días aún conocido como Beatriz Preciado. La sexualidad y el género son espacios plásticos. Tendemos a verlos como espacios naturales, espacios dados de una vez para siempre. Pero en realidad no, en realidad son construcciones sociales y políticas. Una persona que habla con pasión y serenidad de lo que aún no se percibe como la revolución intelectual que eclosionará poco después. No ya la aprobación de los derechos del colectivo trans, sino el derrocamiento del propio concepto de la división de géneros. No dejamos de reducirlo todo a masculino y femenino, de alguna manera, ¿no? Es como una especie de obsesión cultural. Mi vida yo nunca la he pensado como una transgresión a nada, ¿no? Yo la he pensado simplemente como mi forma de ser, ¿no? Desde fuera es leída como transgresión, pero yo siempre pienso, ¿qué transgresión? Esto es mi vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿sabes lo que quiero decir? 11 años más tarde, Días de Cine le entrevista habiendo culminado su propio proceso de transformación y como director de una extraordinaria película, Orlando, mi biografía política. ¿De dónde sacaste la idea, Virginia, de un personaje que cambia de género en mitad de la novela? La cinta es en parte una carta dirigida a Virginia Woolf a propósito de su novela Orlando, pero también el relato de su propia transición de género, y no solo la suya. Je suis Cassiel Emory. Je suis Amir Bailly, je suis Eva. Et dans ce film, je serai l'Orlando de Virginia Woolf. Nací en 1970 en Burgos, ¿no? Y por tanto pues fui a un colegio de monjas, en un ambiente realmente militar y religioso, ¿no? Tremendamente estricto, ¿no? En ese contexto, nada de lo que yo soy ahora era posible. Era impensable, rigurosamente impensable. Yo ni siquiera había oído hablar nunca de que era posible hacer una transición de género, ¿no? Y en ese contexto yo de repente leo el Orlando. Y entonces para mí el Orlando se convierte casi como en un cuaderno de bitácora, porque yo pienso, si el Orlando existe, mi vida es posible, ¿no? Y ahí sucede algo que yo creo que va a determinar toda mi vida, y es que la ficción empieza a ser más importante que la realidad, ¿no? O sea, yo me doy cuenta que en mi realidad exterior es imposible ser trans, pero que en ese libro mi realidad existe, ¿no? ¿Por qué tú no representaste a las personas trans como aristócratas de la Inglaterra colonial, que un buen día se despiertan en un cuerpo de mujer? Quizá tú no podías saber que no era así como uno se hace trans. Es mucho más difícil. Se arriesga la vida cada vez. No sabía cómo iba a hacer una película, ¿no? Porque yo no soy director de cine, ¿no? Pero lo que sí sabía, por ejemplo, había algunas cosas que tenía muy claras, ¿no? Esa relación entre ficción y realidad, que iba a subvertir esa relación y que quería hacer una película que fuera no binaria, que cuestionara el binarismo de los géneros, tanto de género masculino femenino como de género ficción documental. La ficción no se opone a la verdad. Cada vida individual es una historia colectiva. Sabía que iba a partir de esa idea de enviar una carta a Virginia Woolf para decirle que su Orlando está vivo y que no solamente hay un Orlando, sino que hay muchos y que yo soy uno de ellos, ¿no? Esa especie de necesidad, de urgencia de decirle a Virginia Woolf, está pasando algo que tú no hubieras podido imaginar con tu Orlando, ¿no? Como que vivimos un momento orlandesco. Mais elle consiste en la métamorphose de soi, se laisser transformer par le temps. Devenir non pas seulement un autre, mais d'autres. Es un gesto político, pero no deja de ser al mismo tiempo un gesto de ficción, ¿no? También para que quizá el espectador entienda que la ficción está cargada de potencialidad política. Cuando llevas un pasaporte en el bolsillo, llevas un trozo de ficción, ¿no? Que tu nombre es un nombre ficticio, que alguien eligió para ti, pero que tú lo puedes cambiar, y por tanto ese nombre es como una poesía, ¿no? Y dices, cambias de nombre y casi es como que haces un poema, ¿no? Refuser notre identité, nous effacer de la société. Una de las cosas que a mí me interesaba en la película es casi como invitar a la gente que supuestamente hasta ahora se creía normal, ¿no? Que había un conjunto de gente que pensaba, bueno, los raros son los otros, yo soy normal, más o menos para decirle a la gente que se creía normal que no es tan normal como pensaba, que en el fondo está sometida al mismo conjunto de ficciones que nosotros, ¿no? Y que es posible que algunas de las lecciones que nosotros hemos aprendido atravesando distintas fronteras en esas mutaciones orlandescas les puedan servir también a ellos, ¿no? No es como si fuera una película para explicar a los binarios lo que es la realidad trans, sino más bien para decirles a los binarios, es posible que os interese echar una mirada a todo lo que está pasando, porque quizá os pueda ayudar a atravesar vosotros mismos el momento de mutación histórica en el que estamos inmersos, ¿no? Querida Virginia, siento haberte llamado capulla. Lo digo con ternura y admiración, porque tu escritura me parece imposible de superar.